Vamos a hablar acerca de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial está formado, se forma por las raíces nerviosas anteriores de las que vienen de C5 a D1, y con ello vamos a inervar lo que es el miembro superior. Entonces aquí tenemos C5, C6, C7, C8 y D1. Entonces, para que podamos imaginarnos mejor, tenemos en este sitio arriba, aquí arriba tenemos entonces lo que es la cabeza y el cuello, pues, y este sería el tórax. Nos vamos a imaginar un miembro superior izquierdo. Si colocamos a este paciente en abducción de 90 grados, el miembro superior se extendería hasta aquí más o menos, y aquí estaría la mano con el pulgar hacia arriba y el meñique hacia abajo. Esto es para que nos ubiquemos entonces en el miembro superior, porque es importante, ya que si no los aprendemos al caletre sin imaginarlo en el miembro superior, eso se nos va a olvidar y no es la idea. Entonces, bueno, aquí tenemos las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y D1. Entonces, C5 y C6 se van a unir, C7 va a continuar solo y C8 se va a unir con D1. Entonces, de esto, obviamente nos resultarían tres troncos, que los llamaremos troncos primarios o troncos sencillamente. Lo que pasa es que anteriormente se le llamaba troncos primarios a esto, y a los siguientes troncos secundarios. Últimamente la literatura habla de que estos se llaman troncos y los siguientes se llaman fascículos. Bueno, así que continuaremos con que esto lo llamaremos troncos primarios y aquellos troncos secundarios. Entonces se forma primero el tronco primario superior con la unión de C5, C6, C7, continúa y forma solo el tronco primario medio, y C8 y D1 forman el tronco primario inferior. Aquí lo que tenemos es que recordar, imaginarnos que aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos el tronco. Entonces quiere decir que como apenas están saliendo de la columna cervical, entonces están uno encima del otro, y por ello se llaman tronco primario, medio e inferior. Luego, cada uno de estos tres troncos primarios, haciendo como un trabalengua, ellos dan lo que son las ramas anteriores y posteriores, rama anterior y rama posterior, cada uno. Entonces ahora tenemos seis ramitas para formar los tres troncos secundarios. ¿Cómo se forman estos tres troncos secundarios? Lo primero, para que no se me olvide, lo primero es hacer lo más fácil, que son los posteriores, porque todos los posteriores, como vemos aquí, se van a unir y van a formar el tronco secundario posterior. Facilito, tronco secundario posterior. Luego, la rama anterior del tronco superior y la rama anterior del tronco primario medio me van a formar el tronco anteroexterno, tronco secundario anteroexterno o fascículo anteroexterno. Entonces, para que no se nos olvide, el anteroexterno viene del de abajo, viene el de arriba. No, porque tenemos que imaginarnos. Ustedes cierran sus ojitos y se imaginan, no, pero ya va, tengo el paciente en abducción, en posición anatómica, y el pulgar queda hacia afuera. Si queda hacia afuera, queda en relación con la cabeza. En cambio, lo que queda inferior queda con el meñique. Entonces, el anteroexterno va a tener que ver con el superior. Tronco secundario anteroexterno va a venir entonces del medio y del superior. Y por último, la rama anterior del tronco primario inferior
va a formar el tronco secundario antero interno, no es antero inferior, es antero interno. ¿Por qué? Porque esto no se llama superior, medio, inferior también, porque ya a este nivel es casi a nivel del hombro, donde ya los fascículos están descendiendo hacia el miembro superior y por ende en posición anatómica, entonces ya no serían anterior, medio, inferior, sino que se colocarían en el plano frontal de externo, posterior e interno. Además de esto, obviamente que ya por aquí está pasando, ellos tres abrazan a lo que es la arteria axilar. Entonces ellos se llaman así más que todo por su posición en cuanto a la arteria axilar. Entonces el anteroexterno se coloca anterior y externo a la arteria axilar, el posterior a la arteria axilar, y el anterointerno anterior e interno a la arteria axilar. Ahora estos tres troncos secundarios o fascículos nos van a formar lo que son los nervios, que sí ya son definitivamente los que van a ir y van a inervar a todo el miembro superior. Entonces tenemos en el anteroexterno, recordemos, anteroexterno va por fuera del brazo, va a llegar al pulgar. Bueno, entonces él nos va a formar lo que es el músculo cutáneo y la rama lateral, porque estamos hablando de externo, lateral del mediano. El músculo cutáneo, como vamos a ver allí más adelante, un nervio que inerva la parte muscular del brazo y una parte sensitiva del antebrazo, y la rama lateral del mediano. El tronco posterior, que es el único que se va a encargar de toda la parte posterior del miembro superior, entonces nos va a dar el radial, que él casi solo se encarga de toda esa región que acabo de mencionar, y el axilar, que solamente él se va a quedar allí arribita a darle la vuelta a la cabeza, al cuello del húmero, perdón, al cuello quirúrgico del húmero, para inervar esa región y el deltoides. El axilar también se le llama circunflejo por eso mismo, porque le da la vuelta a la cabeza, al cuello anatómico del húmero, cuello quirúrgico, perdón. Y entonces el anterointerno nos va a dar la rama medial del mediano, que es la que nos faltaba, y el cubital, que el cubital no podemos olvidar que es el nervio que vemos rayos y centellas cuando nos golpeamos el codo en la parte posterior. Entonces nos golpeamos, sobre todo si nos golpeamos el codo, ¿qué? Por la parte interna, porque va por la parte interna, porque viene del anterointerno. Y si quieres se dan ahorita, se dan un trancazo ahí y se van a dar cuenta que el hormigueo o las parestesias las van a sentir en el meñique y en la cara medial del dedo anular. Y así no se les olvida qué es lo que inerva el cubital. Un poco traumático, pero bueno, así no se les va a olvidar. Y fíjense entonces ahora, obviamente si yo le pongo esta lámina desde el principio, se va a volver loco, o sea, no le va a dar la cabeza, porque esto es mucha raya, mucha broma. Bueno, si lo hacemos como en el esquemita que vimos anteriormente, es un poquito más fácil. Y ahora con esa base, entonces ahora sí van a poder entender estos dibujos, que si a la final ustedes se van a ver, son fáciles. Como les dije, entonces ya obviamente esto es un miembro superior derecho. Casi siempre los dibujos de anatomía se hacen con la parte derecha cuando son de las extremidades. Y entonces nos fijamos C5, C6, C7, C8 y T1. C5 y C6 forman el tronco superior, C7 el tronco medio y C8 y T1 el tronco inferior. Y fíjense, entonces cada uno va a dar anterior y posterior, ramas anterior, posterior, anterior y posterior, anterior y posterior. Y fíjense, entonces la rama anterior del tronco superior se va a unir con la rama anterior del tronco medio y me va a formar el fascículo lateral o el tronco secundario anteroexterno, que a la vez es el que me va a dar entonces el nervio musculocutáneo y la rama lateral del mediano. Igualmente entonces el tronco inferior me va a dar su rama posterior y anterior, pero la rama anterior ella solita va a formar el
tronco secundario anterointerno o el fascículo medial, y es el que me va a dar entonces la rama interna del mediano y el cubital, que es el de los rayos de centella. Y entonces todos los troncos posteriores, perdón, todas las ramas posteriores de los troncos medio, superior e inferior me van a formar el fascículo posterior o tronco secundario posterior, que él me va a dar el nervio axilar o nervio circunflejo, que es flaquito porque él se queda allá arriba, y el nervio radial. Si nos vamos aquí a este dibujo, que lo vemos más peludo, pero no es así. Si ya no sabemos las cosas, bueno, ya se nos hace más fácil. Fíjense, C5, C6 me está formando el anteroexterno, C7 se va yendo solo, y C8 y D1 me van a formar el anterointerno. Ahí lo van viendo, ya aquí se oculta un poco, pero fíjense cómo aquí ya se relaciona entonces con la arteria axilar, y entonces está el tronco secundario anteroexterno, anterointerno y el posterior, que obviamente no se ve. Si vemos aquí entonces el anteroexterno, ¿qué nos va a dar? El músculo cutáneo y la rama, el músculo cutáneo, que lo vemos aquí, fíjense, el músculo cutáneo que está atravesando el coracobraquial y por ende lo inerva, y así no se nos va a olvidar. Y después él se coloca en la región anterior del brazo como un sándwich entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Bíceps braquial y el braquial anterior, y entonces él se coloca aquí en el medio, es este mismo que viene aquí. Y entonces, ¿qué va a inervar? Obviamente el coracobraquial, el bíceps y el braquial anterior. Listo. Luego entonces tenemos la rama lateral del mediano y la rama medial del mediano, que viene del anterointerno. Obviamente estas dos ramas se van a unir y van a formar el nervio mediano. Ellas se unen enfrente de la arteria axilar y entonces van a ir como un satélite, es el nervio satélite de la arteria axilar, la va a acompañar siempre. Y entonces él se va a encargar de inervar músculos del antebrazo, más que todos los de la región anteromedial del antebrazo. El otro que tenemos, el nervio radial, que es este que va aquí, fíjense cómo va pegadito al húmero, y cuando hay fracturas de húmero, sobre todo a este nivel en el tercio medio, él se puede llegar a lesionar y el paciente va a tener lesión del nervio radial. Y aquí tenemos entonces el cubital, que fíjense que entonces empieza a colocarse posterior, el cubital que viene formado del anterointerno, y va a ir un poquito, cada vez se va yendo un poco hacia atrás, y al final en el codo él pasa a nivel posterior en el canal epicóndilo olecraneano. Entonces fíjense, disculpen que les borré todas las cositas de las letras, pero a mí me enseñaron que uno debe tratar de dar una clase sin todas esas letras, sino con puro dibujo, pues. Pero si uno trata de explicarlo mejor, es mejor para ustedes, porque también eso los distrae. De todas maneras, estos dibujos ustedes lo tienen al alcance en los libros. Entonces fíjense, aquí está igualito. Aquí lo que vamos a ver es el recorrido del cubital y del mediano. Aquí está el mismo también el músculo cutáneo. Fíjense, saliendo del anterointerno, atraviesa el coracobraquial, se coloca entre el bíceps, que está seccionado aquí, y el braquial, que es este que está aquí, y termina allí. Ese es su parte, se termina su parte motora. Su parte sensitiva, él después sale superficial en el codo e inerva superficialmente, o sea, la parte sensitiva, la cara lateral del antebrazo, la cara lateral del antebrazo. Igualmente, después tenemos aquí el mediano, que dijimos que era satélite de la arteria braquial. Luego aquí en el codo pasa por detrás de estos fascículos, que son del flexor superficial de los dedos, y se coloca entre el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos, que es este que está aquí. Y aquí va entonces el mediano, y el mediano luego entonces pasa por
el túnel del carpo, que es donde se puede comprimir y dar lo que llamamos el síndrome del túnel carpiano, y entonces da sus 6 ramas que vemos aquí, y que entonces va a inervar todo el pulgar, va a inervar toda la parte motora del pulgar, la parte sensitiva del pulgar índice, medio y la mitad lateral del anular, porque la parte medial, la cara medial del anular la va a inervar el cubital junto con todo el meñique. Y entonces aquí vemos el cubital, aquí lo vemos después que pasa por detrás del canal epicóndilo craneano, se hace medial, perdón, y entonces va entre el cubital anterior y posterior, entre el músculo, pues, entre los músculos cubital anterior y posterior, pasa por el canal de Bullón y da las ramas que le acabo de mencionar, y obviamente inerva los músculos de la región hipotenal. Aquí vemos lo que hacen los nervios posteriores, que dijimos que del tronco posterior solamente va a salir el axilar, el axilar y el radial. Y entonces que lo vemos aquí está, como les había dicho, el axilar pasa este cuadrilátero, el cuadrilátero húmero tricipital, se va hacia la región posterior y le da la vuelta al cuello quirúrgico del húmero. Entonces inerva la cabeza humeral, inerva la región del hombro, la parte sensitiva, e inerva el músculo deltoides. El otro nervio es el nervio radial, que aquí vemos entonces cuál es su recorrido. Sale del tronco posterior, atraviesa el triángulo húmero tricipital y pasa por el canal de torsión del húmero. Fíjense como aquí va pegadito al húmero, donde en la fractura se puede llegar a lesionar, y obviamente va a inervar completamente el tríceps. Y luego entonces a este nivel, a nivel del tabique intermuscular lateral que tiene el brazo, él va a atravesar ese tabique y se va a hacer anterior. De hecho, aquí lo vemos, de aquí atraviesa hacia adelante y entonces aquí lo vemos salir, y entonces allí él finaliza y da 2 ramas, una rama sensitiva que va a ir por debajo del músculo supinador largo, que es el que tienen tomado aquí, o mejor dicho, el músculo brachiorradial, y va a inervar lo que es la parte sensitiva a ese nivel. Y este nervio, y aquí la otra rama, que es la motora, va a dar la parte sensitiva de la región posterior del antebrazo, la parte sensitiva de la región posterior. Y este otro nervio, que es la rama motora del mediano, va a pasar a través de la arcada de Frosch. La estoy buscando. Ya se me perdió. Bueno, él pasa a través de la arcada de Frosch, que está formada por el supinador corto, y se va hacia la región posterior del antebrazo, y entonces va a inervar todos los músculos posteriores del antebrazo. De hecho, esa rama también es llamada la interósea posterior, porque la interósea anterior, la rama interósea anterior, es rama del mediano. Entonces, bueno, aquí vemos otra vez, para repasar rápidamente, el nervio músculo cutáneo entre el bíceps y el braquial anterior, y luego da su parte sensitiva hacia la región lateral del antebrazo, y es lo que llevan esquematizado aquí. Igualmente el mediano aquí se mete entre el flexor superficial y entre el profundo de los dedos, da sus ramas terminales y va a inervar esa parte de la mano que ya les mencioné. Igualmente aquí está el cubital, que entonces pasa por detrás, aquí está por detrás en el canal epicóndilo craneano, luego va entre el supinador
perdón, entre los cubitales anterior y posterior. De hecho, inerva esos dos músculos e inerva los tendones que van hacia el mediano y el meñique del profundo, del flexor profundo de los dedos. El superficial es completamente inervado por el mediano y el profundo, los tendones de los dedos índice y medio son por el mediano. Los tendones anular y meñique son por el cubital. Y entonces va a inervar, como les dije, esa parte. Déjense ahí en el codo para que vean que no se les va a olvidar. Y aquí está lo que es la última parte del radial, que fíjense cómo ya este es el interóseo posterior que viene de la parte anterior del codo, se hace posterior y entonces inerva todos los músculos posteriores del antebrazo, y también la parte sensitiva que es dada por la rama que les mencioné antes de que la motora se atraviese la arcada de Frosch. Y entonces, bueno, esto para terminar de recordar entonces que para que no se le olvide tienen que esquematizar que entonces los dermatomas siguen C5C6 C7 C8 D1, o sea, siguen de arriba hacia abajo. Si ustedes colocan el miembro en abducción de 90 grados con el pulgar hacia arriba, entonces ustedes van casi siempre, claro, este es un dibujo, pero ustedes saben que lo que son los dermatomas siempre están interpuestos uno con otro, y por eso es que estos dibujos siempre los van a ver diferentes, un poco diferentes en los libros, en diferentes libros, pues. Normalmente C5 es el hombro, por lo que les dije que por ahí viene la parte del circunflejo. C6 la parte lateral del antebrazo. C7, perdón, la parte lateral del brazo C6. C7 la parte lateral del antebrazo con la parte del pulgar y el índice. C8 lo que es el dedo medio más que todo y la mano. Y D1 entonces nos va a inervar desde el mediano meñique y toda la parte interna o medial del antebrazo y el brazo. Y bueno, estos son lo que llamamos las zonas autónomas, de los dedos, en los que si sospechamos que el paciente tiene una lesión de alguno de los nervios que llegan a la mano, que son tres, dijimos el mediano, el cubital y el radial, entonces hay unas zonas donde estrictamente están inervadas solamente y puramente, vale la redundancia, por ese nervio. Entonces la parte del mediano donde la podemos explorar es en el pulpejo del índice. La región del cubital está en el pulpejo del meñique, y la región para explorar el radial está entre el pulgar y el índice, pero en la región posterior, en la región dorsal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que si un paciente sospecha que tiene lesión, por ejemplo, del radial, cuando hay fractura de húmero, para no evaluar al paciente, no decirle que extienda el codo para evaluar el tríceps o extienda la mano porque le duele, sencillamente exploramos la zona autónoma sensitiva y eso nos va a ayudar. Muchas gracias.